Segundo libro de Reyes capítulo 19. Y como el rey Ezechías lo oyó, rasgó sus vestidos, y cubrióse de saco, y entróse en la casa de Jehová. Y envió a Eliasim el mayordomo, y a Sebna escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, vestidos de sacos a Isaías profeta hijo de Amós. Que le dijesen: así ha dicho Ezechías, este día es día de angustia, y de reprensión, y de blasfemia, porque los hijos han venido hasta la rotura, y la que pare no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsaches, al cual el rey de los asirios su señor ha enviado para injuriar al Dios vivo, y a vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por las reliquias que aún se hallan. Vinieron pues los siervos del rey Ezechías a Isaías. E Isaías les respondió: así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volveráse a su tierra, y yo haré que en su tierra caiga cuchillo. Y regresando Rabsaches, halló al rey de Asiria combatiendo a Libna, porque había oído que se había partido de Lachis. Y oyó decir de Tiraca rey de Etiopía: he aquí he salido para hacerte guerra. Entonces volvió él, y envió embajadores a Ezechías, diciendo: así diréis a Ezechías rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, y has tú de escapar. Libráronlas los dioses de las gentes, que mis padres destruyeron, es a saber, Gozán, y Harán, y Resef, y los hijos de Edén que estaban en Talasar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arpad, el rey de la ciudad de Separvaim, de Gine, y de Iva? Y tomó Ezechías las letras de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y extendiólas Ezechías delante de Jehová. Y oró Ezechías delante de Jehová, diciendo: Jehová Dios de Israel, que habitas entre los querubines, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye, abre, oh Jehová, tus ojos, y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las gentes y sus tierras, y que pusieron en el fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y así los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te suplico, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que tú solo, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías hijo de Amós envió a decir a Ezechías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me rogaste acerca de Sennacherib rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha hablado contra él: Jac menospreciado, Jac escarnecido la virgen hija de Sión, ha movido su cabeza detrás de ti la hija de Jerusalén. ¿A quién has injuriado y a quién has blasfemado? ¿Y contra quién has hablado alto, y has alzado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has proferido injuria contra el Señor, y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las cumbres de los montes, a las cuestas del Líbano, y cortaré sus altos cedros, sus hayas escogidas, y entraré a la morada de su término, al monte de su Carmel. Yo he cavado y bebido las aguas ajenas, y he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de lugares bloqueados. Nunca has oído que mucho tiempo ha yo lo hice, y de días antiguos lo he formado. Y ahora lo he hecho venir, y fue para desolación de ciudades fuertes en montones de ruinas. Y sus moradores, cortos de manos, quebrantados y confusos, fueron cual hierba del campo, como legumbre verde, y heno de los tejados, que antes que venga madurez es seco. Yo he sabido tú asentarte, tú salir y tú entrar, y tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra mí, y tu estruendo ha subido a mis oídos, yo por tanto pondré mi anzuelo en tus narices, y mi bocado en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te será por señal, Ezechías: este año comerás lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año haréis sementera, y segaréis, y plantaréis viñas,
y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiere escapado, lo que habrá quedado de la casa de Judá, tornará a echar raíz abajo, y hará fruto arriba. Porque saldrán de Jerusalén reliquias, y los que escaparán, del monte de Sión, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, Jehová dice así del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella escudo, ni será echado contra ella baluarte. Por el camino que vino se volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí, y por amor de David mi siervo. Y aconteció que la misma noche salió el ángel de Jehová, e hirió en el campo de los asirios 185,000, y como se levantaron por la mañana, he aquí los cuerpos de los muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se partió, y se fue y tornó a Nínive, donde se estuvo. Y aconteció que, estando él adorando en el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Saresar sus hijos lo hirieron a cuchillo, y huyéronse a tierra de Arerat. Y reinó en su lugar Esaradón su hijo. Segundo libro de Reyes capítulo 20. En aquellos días cayó Ezechías enfermo de muerte, y vino a Isaías profeta hijo de Amós, y díjole: Jehová dice así: dispón de tu casa, porque has de morir, y no vivirás. Entonces volvió él su rostro a la pared, y oró a Jehová, y dijo: ruégote, oh Jehová, ruégote hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad de íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezechías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, fue palabra de Jehová a Isaías, diciendo: vuelve, y di a Ezechías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé a esta ciudad por amor de mí, y por amor de David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos. Y tomándola, pusieron sobre la llaga, y sanó. Y Ezechías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará, y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Y respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados, o retrocederá 10 grados. Y Ezechías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero, que la sombra vuelva tras 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Achaz, 10 grados atrás. En aquel tiempo Berodach Baladán hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió letras y presentes a Ezechías, porque había oído que Ezechías había caído enfermo. Y Ezechías los oyó, y mostróles toda la casa de las cosas preciosas, plata, oro, y especiería, y preciosos ungüentos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezechías no les mostrase, así en su casa como en todo su señorío. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezechías, y díjole: ¿qué dijeron aquellos varones, y de dónde vinieron a ti? Y Ezechías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezechías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezechías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días, en que todo lo que está en tu casa, y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezechías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado, es buena. Después dijo: mas no habrá paz y verdad en mis días. Lo demás de los hechos de Ezechías, y todo su vigor, y cómo hizo el estanque, y el conducto, y metió las aguas en la ciudad, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Ezechías con sus padres, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Segundo libro de Reyes capítulo 21. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar,
y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo en ojos de Jehová, según las abominaciones de las gentes que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él volvió a edificar los altos que Ezechías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo bosque, como había hecho Achb rey de Israel, y adoró a todo el ejército del cielo, y sirvió a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército del cielo en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y miró en tiempos, y fue agorero, e instituyó paísans y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo en ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una entalladura del bosque que él había hecho, en la casa de la cual había Jehová dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa, y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las gentes que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová por mano de sus siervos los profetas, diciendo, por cuanto Manasés rey de Judá ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá en sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que el que lo oyere, le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria, y el plomo de la casa de Achb, y yo limpiaré a Jerusalén como se limpia una escudilla, que después que la han limpiado, la vuelven sobre su haz. Y desampararé las reliquias de mi heredad, y entregarlas en manos de sus enemigos, y serán para saco y para robo a todos sus adversarios. Por cuanto han hecho lo malo en mis ojos, y me han provocado a ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta henchir a Jerusalén de cabo a cabo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo en ojos de Jehová. Lo demás de los hechos de Manasés, y todas las cosas que hizo, y su pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesalemet hija de Jarus de Jotba. E hizo lo malo en ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a las inmundicias a las cuales había servido su padre, y a ellas adoró. Y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él, y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra hirió a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Lo demás de los hechos de Amón, que efectuara, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías su hijo. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Idida hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto en ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a diestra ni a siniestra. Y a los 18 años del rey Josías, fue que envió el rey a Safán hijo de Asalía, hijo de Mesullam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve a Hilcías, sumo sacerdote, dile que recoja el dinero que se ha metido en la casa de Jehová, que han juntado del pueblo los guardianes de la puerta. Y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen cargo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las aberturas de la casa. A los carpinteros, a los maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y que no se les cuente el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con fidelidad. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías a Safán escriba: El libro de la ley he hallado en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán, y leyólo. Viniendo luego Safán escriba al rey, dio al rey la respuesta, y dijo:
Tus siervos han juntado el dinero que se halló en el templo, y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen cargo de la casa de Jehová. Asimismo Safán escriba declaró al rey, diciendo, Hilcías el sacerdote me ha dado un libro. Y leyólo Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego mandó el rey a Hilcías el sacerdote, y a Ahicam hijo de Safán, y a Achbor hijo de Michaía, y a Safán escriba, y a Asaías siervo del rey, diciendo, Id, y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande ira de Jehová es la que ha sido encendida contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fue Hilcías el sacerdote, y Ahicam y Achbor y Safán y Asaía, a Hulda profetisa, mujer de Sayum hijo de Tikva hijo de Araas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, He aquí yo traigo mal sobre este lugar, y sobre los que en él moran, a saber, todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí, y quemaron perfumes a dioses ajenos, provocándome a ira en toda obra de sus manos, y mi furor se ha encendido contra este lugar, y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. Y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrían a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y tú serás recogido a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. De Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo alianza delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, y sus testimonios, y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras de la alianza que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, y a los sacerdotes de segundo orden, y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los vasos que habían sido hechos para Baal, y para el bosque, y para toda la milicia del cielo, y quemólos fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los camoreos, que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen perfumes en los altos en las ciudades de Judá, y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban perfumes a Baal, al sol y a la luna, y a los signos, y a todo el ejército del cielo. Hizo también sacar el bosque fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al torrente de Cedrón, y quemólo en el torrente de Cedrón, y tornólo en polvo, y echó el polvo de él sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó las casas de los sodomitas que estaban en la casa de Jehová, en las cuales tejían las mujeres pabellones para el bosque. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los altos donde los sacerdotes quemaban perfumes, desde Gabaa hasta Beer Seba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Empero los sacerdotes de los altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, mas comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Topet, que está en el valle del hijo de Ginem, porque ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloch. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melech eunuco, el cual tenía cargo de los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la techumbre de la sala de Achaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo en el torrente de Cedrón. Asimismo profanó el rey los altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón rey de Israel había edificado a Astarot, abominación de los sidonios, y a Chemos abominación de Moab, y a Milcom abominación de los hijos de Amón.
y quebró las estatuas, y taló los bosques, e hinchió el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel, y el alto que había hecho Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el alto destruyó, y quemó el alto, y lo tornó en polvo, y puso fuego al bosque. Y volvióse Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y quemólos sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado estos negocios. Y después dijo, ¿qué título es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos, y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, quitólas también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvióse a Jerusalén. Entonces mandó el rey a todo el pueblo, diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de esta alianza. No fue hecha tal Pascua desde los tiempos de los jueces que gobernaron a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo barrió Josías los paísans, adivinos y terapeos, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo tal rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, y de toda su alma, y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro tal. Con todo eso, no se volvió Jehová del ardor de su grande ira, con que se había encendido su enojo contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también he de quitar de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y abominaré a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre será allí. Lo demás de los hechos de Josías, y todas las cosas que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días Faraón Echao rey de Egipto subió contra el rey de Asiria al río Eufrates, y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que le vio, matólo en Megido. Y sus siervos lo pusieron en un carro, y trajeronlo muerto de Megido a Jerusalén, y sepultáronlo en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joachas hijo de Josías, y ungiéronle y pusiéronlo por rey en lugar de su padre. De 23 años era Joachas cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y echólo preso Faraón Echao en Ribla en la provincia de Amat, reinando él en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces Faraón Echao puso por rey a Eliasim hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y mudóle el nombre en el de Joacim, y tomó a Joachas, y llevólo a Egipto, y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo apreciar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para dar a Faraón Echao. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda hija de Pedaya, de Ruma. E hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Agradecemos a todos su preferencia para este canal devocionario Mesa de Fe. Los esperamos mañana para continuar con la lectura de la Biblia. Dios te bendiga.